El ABC de la parapsicología por Antonio Las Heras. Capítulo 10. Aplicaciones cotidianas. Durante 1932, en la revista Semana Médica, editada en Buenos Aires, se publica un artículo del doctor Fernando Gorriti, discípulo del eminente psiquiatra Dr. Gonzalo Bosch, titulado Las fuerzas metapsíquicas. Con respecto a la acción destructiva de este tipo de energías, dice: me inclino a creer en la existencia de pensamientos inductores o inducidos, espontáneos, involuntarios o no, producidos a distancia, como ignorados en su acción y origen. Es posible que por este camino se llegue algún día a explicar la psicogénesis de muchos trastornos mentales, cuya etiopatogenia ni siquiera se trata a veces de penetrar. Al analizar brevemente lo expresado por el Dr. Gorriti, encontramos los mecanismos de los tan temidos trabajos, o daños, o hechizos de magia negra. Se refiere a la existencia de pensamientos inductores o inducidos. Esto se trata de hechos telepáticos que van de mente en mente. Señala luego que son espontáneos, involuntarios o no. Quiere decir que existen ocasiones en las que la transmisión telepática de pensamientos se realiza en forma voluntaria, no siempre es sin darse cuenta o en forma inconsciente. Son las que se consiguen recurriendo a quienes efectuarán rituales por los cuales se concretan los trabajos. Producidos a distancia. Implica que quien provoca el ataque extrasensorial puede ser una persona absolutamente desconocida para el afectado, pero especialmente designado para perturbar. Como ignorados en su acción y origen, señala Gorriti, tanto los mecanismos generados del fenómeno como su origen resultan desconocidos para la persona afectada, quien simplemente siente algo que la perturba. Gorriti y Bosch, dos prestigiosos psiquiatras argentinos, afirmaron también que la causa que provoca algunas de las enfermedades mentales puede hallarse en transmisiones telepáticas producidas a distancia. Precisamente, Bosch y varios colegas realizaron durante los años 30 gran cantidad de reuniones sobre fenomenología extrasensorial y psiquinética, en lo que actualmente es el Hospital Municipal Borda, organismo reservado para enfermos mentales. Cuando él era director, se conocía como Hospicio de las Mercedes. Tras largos estudios, Bosch y Gorriti publicaron una conclusión que vincula los fenómenos parapsicológicos con el origen de algunas enfermedades psíquicas que aún de los ensayos comprobatorios realizados no deja de sorprender por sus alcances. Para estos psiquiatras, la naturaleza de algunas enfermedades mentales de duración breve o permanente debía buscarse en acciones parapsicológicas de tipo telepático. Esto es lo que el conocimiento popular llama trabajo de magia negra. ¿Cómo es posible que a esta altura del siglo XX la magia negra esté vigente? Hay una respuesta elemental. La magia negra jamás desapareció. Hoy es practicada en todas partes, pero para sobrevivir debió dejar de ser pública. Se convirtió en algo oculto a los ojos de la mayoría de las personas. Ese, justamente, ha sido su mayor éxito, haber hecho creer a muchos que ya no existe. La práctica y el estudio me llevaron a una conclusión definitiva. La magia negra existe y puede perturbar las emociones, el psiquismo y la salud física de las personas. Hace milenios que es conocida. Egipcios, caldeos, babilonios y grupos culturales que la historia prácticamente ignora la conocieron. Luego hubo magos negros en Grecia y Roma,
también en la América precolombina. ¿Cómo definir a la magia negra? Se trata de un conjunto de prácticas rituales tendientes a provocar malestar en las personas a las que se toma como víctimas. Una mujer llegó un día a mi consultorio y me explicó que sufría fuertes dolores de cabeza, malestares estomacales y un gran nerviosismo. Varios médicos la habían revisado y no encontraban ningún problema físico. Su salud estaba perfecta. Tímidamente, insinuó si alguna persona dotada de extraños poderes podría estar perjudicándola. Cuando le respondí que sí, que era posible, retrucó de inmediato: "Lo que pasa, doctor, es que si yo no creo en estas cosas, ¿cómo es posible?". Justamente, en este punto está la base de la cuestión. Cuando la gente nos pregunta a los parapsicólogos si alguien que emite ondas malignas puede hacer que todo nos salga mal, nuestra respuesta es afirmativa en un 100%. Claro que esto solo opera dentro del marco de la sugestión. Muchos dirán, como la señora que vino a mi consultorio, que no creen. Pero hay dos clases de sugestión: la consciente y la inconsciente. Esto puede significar que quien no cree conscientemente puede creer inconscientemente. Por lo tanto, esa persona será un campo óptimo para quien desea hacerle daño. Existe el ejemplo claro de aquellas personas que van al curandero y, como tienen gran fe en él, salen curadas, al menos en apariencia, porque al sugestionarse favorablemente, el malestar desaparece. Si el problema es solo psíquico, puede que desaparezca definitivamente. En cambio, si es físico, solo habrá eliminado los síntomas, pero no las causas. El curandero puede curar por la confianza que el visitante deposita en él, por la fe del consultante. Analicemos el caso de una persona que cree conscientemente en que un brujo o alguien con poderes particulares le hizo mal. La sugestión y el temor la obligarán a comportarse de un modo especial y, consecuentemente, vendrán los desastres en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, estas personas crédulas gozan de una gran ventaja. Recurren a profesionales, parapsicólogos, que pueden resolver el problema. Si nos referimos al caso de un incrédulo, el tema es más complejo. Cuando alguien, como la mujer que me visitó en el consultorio, dice: "Yo no creo en esas cosas", quizás crea en el plano inconsciente. Es decir, que si existe un mínimo miedo inconsciente al brujo o a alguien que quiera hacer daño, se librará en la persona una cadena de actos fallidos. Todo comenzará a salir mal. Si inconscientemente tememos a quien clava alfileres en nuestra foto o entierra sapos para perjudicarnos, seremos campo propicio de influencias brujeriles. El factor negativo de estas personas es que al pensar que no creen, está permitiendo que alguien les haga mal. Lo concreto es que creen tanto o más que los otros, pero a nivel inconsciente. No basta con afirmar que no creemos en esas cosas y que los brujos no existen. La fe en nosotros mismos y la certeza que ningún brujo con poderes sobrenaturales podrá afectarnos son las únicas pautas que nos llevarán por el camino adecuado.